alternar. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Todos, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Pueden tomar asiento. Y Pablo, continuando aquí en los últimos versículos y capítulos de 2 de Corintios, comienza él hablando y diciendo: no me conviene gloriarme. ¿Qué es gloriarse? Gloriarse es ponerse uno mismo encima de los demás. Gloriarse es tomar una posición de yo soy más que tú. Gloriarse es darse a sí mismo alabanza de algún logro o proeza o hazaña. Gloriarse es lo contrario de ser humilde. Dice la palabra de Dios que Dios no le gusta a aquella persona que se gloría. Y en el versículo 5 dice Pablo: si en algo me voy a gloriar, no va a ser en mis triunfos, no va a ser en lo que yo soy o en donde Dios me ha llegado a hacer, a permitirme a mí ser, pero me voy a gloriar en mis debilidades. Y cuando nosotros vemos nuestras debilidades y vemos de dónde me ha tomado Dios y ahora en dónde Dios me pone, es ahí cuando me puedo yo gloriar. De tal manera que estaría mal y decir: wow, yo gané la competencia porque yo soy bien fuerte, en vez de decir yo gané. Si estamos hablando del mismo tema, gané la competencia, pero nunca me imaginé que la iba a ganar, pero fue Dios quien me ayudó a ganar esa competencia. En otras palabras, hay dos formas de gloriarse. El motivo incorrecto es cuando me impongo sobre otros. Normalmente la manera en donde nosotros nos jactamos o nos gloriamos está mal. Pero la manera correcta, pudiéramos llamar, es quizás para poder aclarar algo. Aún así debemos de tener cuidado, porque hay una línea muy fina entre jactarse y decir wow, y decir mira lo que Dios ha hecho en mi vida. Por eso Pablo comienza este versículo y dice: ciertamente no me conviene gloriarme. Pero hay una palabra ahí, pero, la palabra griega yab, que quiere decir mas sin embargo vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. No me conviene gloriarme y no nos conviene gloriarnos. Dice la palabra de Dios que somos, allá en Efesios capítulo 2 versículo 8, dice que somos salvos por la fe y por la gracia de Dios. Vean conmigo lo que dice ahí en Efesios capítulo 2 en el versículo 8. Efesios 2:8 dice ahí: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se jacte o se gloríe. La salvación no es a través de mis buenas obras, para que en el cielo yo no llegue y diga wow, mírame a mí, he llegado aquí por todo lo bueno que yo hice allá en la tierra. Dice la Biblia: no, la salvación no es por tus buenas obras. En varias ocasiones Pablo menciona estas palabras de gloriarme. Vamos a ver algunos ejemplos. Romanos capítulo 15.
Pablo dice, si me voy a gloriar, me voy a gloriar en Cristo. Me voy a gloriar en Cristo. Y si tú y yo nos vamos a gloriar en algo y nos vamos a jactar en algo, nos deberíamos de jactar no en nosotros o en lo que hemos hecho o hasta dónde hemos llegado, sino nos vamos a gloriar en Cristo Jesús. Romanos 15:17 dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Dice Pablo, si en algo me puedo gloriar es en Cristo Jesús, porque no osaría hablar sino de lo que ¿qué? Cristo ha hecho por medio de mí. No lo que yo he hecho. ¿Sabes que cuando yo hago algo sin Cristo es cuando nos metemos en problemas, metemos la pata? Pero cuando hacemos algo con Cristo, en eso podemos gloriarnos. Gloriarnos no otra vez de mí, sino de lo que Él ha hecho en mí. Romanos 15:18, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder de ¿quién? Del Espíritu de Dios. Todo esto ha sido en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Dice Pablo, si yo he hecho algo, no ha sido por mí, sino que ha sido Cristo en mí. Lo que ahorita Iris y Ale Q cantaron, Cristo en mí. 1 Corintios capítulo 9 versículo 16. Primera de Corintios capítulo 9 versículo 16. Pablo dice, si algo me voy a gloriar, va a ser en Cristo. 1 Corintios 9 16 dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. Si anuncio el Evangelio, no puedo gloriarme por el hecho de decir, yo anuncié el Evangelio. Los días domingo queremos saber cuántos hermanos pudieron hablarle a alguien de Cristo. Está bien, es un tiempo de victoria. Queremos saber cuánta gente fue salva. Allá en Hechos, cuando 3,000 fueron salvos y bautizados, hubo alguien que estaba ahí al pendiente. ¿Cuántos fueron salvos? ¿Cuántos fueron bautizados? En capítulo 4, los primeros versículos nos habla de que 5,000 fueron salvos y escucharon la palabra de Dios. Hubo alguien que estuvo al pendiente. Pero si yo voy y yo digo, yo soy, yo hablo de Cristo todos los días, bueno, ese es tu trabajo porque eres cristiano. Nuestro trabajo es presentar a Cristo de por sí. Dice ahí, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Es mi responsabilidad hablarle a alguien de Cristo. Y luego dice Pablo, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Imagínate que tú y yo tuviéramos este mismo deseo de compartir el Evangelio y que dijéramos cada día, ay de mí, no compartí el Evangelio el día de hoy. Ay de mí, el Espíritu Santo me dijo que le diera un folleto. No sé, ayer, antier, hubo alguien que el Espíritu Santo me dijo, dale un folleto. Y yo dije, no, ahorita no. Y no le di un folleto. Y cuando no le das un folleto y Dios te está diciendo, dale un folleto, ¿qué es lo que el Espíritu Santo te dice? Dice, ay de ti. Ay, y nos da por ahí, ¿verdad? Un regaño. Y nuestra conciencia no está bien. El Espíritu Santo me dice, ¿qué pasó? Debemos nosotros de poner atención al Espíritu Santo de Dios. 2 Corintios 12, ahí donde estamos. 2 Corintios 12, estos versículos los vamos a ver la siguiente semana.
el versículo 5 en esta semana, pero el versículo 6 la siguiente semana. Pero dice ahí, 2 Corintios 12:5, de tal hombre me gloriaré. Ella está hablando acerca de el hombre que pudiéramos llamarle espiritual, al que Dios lleva al tercer cielo. Y ahorita vamos a ver ese relato. Y dice Pablo, no me conviene gloriarme, pero wow, Dios me llevó al cielo y escuché cosas increíbles, y de ese hombre me voy a gloriar, no de mí. Y Pablo dice, pero si me voy a gloriar, me voy a gloriar en mis debilidades. ¿Qué diferencia hay entre el mundo que dice qué tan importante eres, gloríate en eso? ¿Qué tan bonita eres? Gloríate en eso. ¿Qué tanto dinero tienes? Gloríate en eso. ¿Cuántos likes tiene tu video? 1000. Pues los míos tiene 10,000. Yo soy mejor que tú. Y el mundo se gloria en cosas vanas, triviales, que no son importantes para la eternidad. Y Pablo dice, no me voy a gloriar en mis looks, en mis likes, en cuántos vistos tengo, cuántas veces se compartió mi video. Me voy a gloriar en mis debilidades, porque es cuando me glorío en mi debilidad que Dios me da de su gracia. Dios le dice a Pablo una y otra vez, ¿sabes qué, Pablo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Eres débil o fuerte? Bueno, yo creo que seamos débiles o seamos fuertes, es en nuestra debilidad, es en nuestra enfermedad, es en nuestra necesidad cuando Dios hace su obra. ¿Sabes que muchas veces cuando lo tenemos todo dejamos de depender de Dios? Y cuando dejamos de depender de Dios, ya no estamos al tanto de Dios y ya no estamos poniendo tanto nuestra fe en Dios. ¿Por qué? Porque lo tengo todo. Lo tengo todo y digo, si necesito comer, saco mi tarjeta y si necesito esto, no necesito de Dios. Y estamos convirtiéndonos en una sociedad y una iglesia y cristianos en donde estamos dejando de depender de Dios. Y no debería de ser así. Al contrario, si tengo y Dios me bendice, gracias a Dios, pero regresemos a depender de Dios y decirle al Señor, Señor, ayúdame a depender de ti cuando soy débil en mi caminar contigo. Ayúdame a depender de ti cuando no hay una autoestima en mí. ¿Sabes que la mayoría de las personas no tienen autoestima? ¿Por qué? Porque no han llegado a decirle al Señor, Señor, gracias por mí, gracias como me has hecho, gracias como me has creado, tú lo hiciste todo, gracias Señor. Y entonces aprendo a depender más de Dios. Pero debemos nosotros de gloriarnos en las debilidades. Versículo 6, sin embargo, si quisiera gloriarme, dice Pablo, no sería insensato, no sería un necio, porque diría la verdad. Pero dice, lo dejo para que nadie piense de mí que más de lo que en mí ve u oye de mí. ¿Sabes que queremos aceptación constantemente? Queremos que la gente me acepte. Quiero ser aceptado. No quiero ser rechazado. ¿Cuánto les gusta llegar a un lugar y que todo el mundo te empuje y te rechace y te ignore? Nadie. No queremos nosotros ser rechazados.
No queremos ser ni aún rechazados por la esposa. Dame un beso. No, vete, hazte por allá. Ucha. No queremos ser rechazados. No queremos que alguien nos vea con cara de fuchi. No queremos que alguien nos empuje. Queremos ser aceptados. Y por esa razón queremos que gente piense de nosotros más y que nos valore. La única persona que nos deberíamos de creer que nos valore, ¿sabes quién es? Dios. De decir, Señor, dime la verdad, ¿me valoras o no me valoras? ¿Y tú qué crees que va a decir Dios? Sí. Dios va a decir, por supuesto que sí. Te amo, eres mi tesoro, eres mi niña de mis ojos. Yo te amo a ti, yo te valoro, yo te aprecio. Es más, envié a mi hijo a morir por ti. Dios envió a su hijo por nosotros y él te valora. Joven, señorita, busca agradar a Dios. Y acuérdate de que no hay nada que tú tengas que hacer, simplemente ponerte en las manos de Dios, haciendo su voluntad. Pero no debes de decir, ay, ¿será que Dios me acepte todo lo que he hecho, todo el mal que he hecho? ¿Cómo he yo pecado contra Dios? Dios siempre nos acepta. Y Pablo dice, pudiera gloriarme, pero dice, lo dejo y lo pongo a un lado. 2 Corintios 12, más adelante, versículo 11. 2 Corintios 12, 11. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Por eso Pablo comienza diciendo, hablo en locura, acéptenme un poquito porque necesito defender mi causa. Versículo 12, con todo, las señales de apóstoles han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no os he sido carga. Pablo dice, ustedes no han sido menos que las otras iglesias. Pero si ustedes piensan que han sido menos que la iglesia de allá de Tesalónica, que la iglesia de allá de Filipos, que la iglesia de allá de Éfeso, si ustedes piensan que han sido menos, ha sido porque para ustedes yo he tratado de no ser carga a ustedes. Las otras iglesias me han apoyado mi ministerio, pero ustedes he tratado de no serles carga. Era una iglesia media especial. Y al final de este versículo, un sarcasmo bíblico dice, perdonadme ¿qué? Agravio. Dice Pablo, ya pues perdónenme, porque no les fui carga. Y no les fue carga porque él trabajaba haciendo tiendas. Gálatas capítulo 6 versículo 14. Varios ejemplos de Pablo hablando de gloriarse. Gálatas 6:14 dice, pero lejos esté de mí, ¿qué? Gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Lejos esté de mí gloriarme. Pero ¿qué sucede? ¿Sabes qué sucede? Nos gloriamos todos los días. Si ponemos atención, nos gloriamos todos los días. Pensamos más de nosotros. Nos comparamos con los demás. Decimos, yo soy mejor. Y aunque no lo digo en voz alta, en mi mente digo, ay sí, él se cree más, pero yo soy más. Y nos gloriamos. Hay algo en nosotros que cuando
yo dejo que esta carne salga a relucir constantemente. Estamos nosotros no queriendo que nadie me pise, no queriendo que nadie me mantenga ahí abajo, pero realmente es el lugar en donde debemos de estar. Vino alguien contra David y le empezó a gritar y le empezó a decir, perro sanguinario y perverso. Wow, esas eran palabras muy fuertes. Y entonces su general le dijo, ¿quiere que me lo eche? Lo mato. Y él le dijo, no, deja. Quizás Dios quería ponerme en mi lugar. Quizás me merezco eso. Cuando alguien te ofende, dices, quizás me merecía eso. O dices, no me voy a dejar. ¿Quién se cree ese? Ahorita le voy a mostrar. Ahorita le voy a demostrar quién es Arturo Muñoz. Y cuando sale esta carne, nos metemos en muchos problemas. Filipenses 2:14. Filipenses 2:14. No nos conviene gloriarnos. Pablo dice, no me voy a gloriar, lejos esté de mí gloriarme. Filipenses 2:14. Hace todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis ¿qué? Irreprensibles y sencillos. Dios quiere que seamos sencillos. ¿Cómo diría el argentino? Sencillo. Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación. ¿Cómo es esta generación? Maligna y perversa, en medio de la cual, dice Dios, resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni he trabajado, ni en vano he trabajado. Cuando Cristo venga, pueda yo decir, no corrí en vano, le eché ganas, no trabajé en vano. Pero es hasta cuándo. Hasta cuando Cristo venga. Puedo entonces yo decir, por su gracia, Pablo lo dijo, por su gracia soy lo que soy. Gracias a Dios puedo yo decir, Él me ha bendecido. Gracias a Dios tenemos este edificio. Gracias a Dios tuvimos 800 mujeres en la conferencia de mujeres. Gracias a Dios tuvimos 3 bautismos hace algunos días. Gracias a Dios. Y hay que siempre recordar que es por su gracia, y es por Cristo, y es por Dios. Gracias a Dios soy tan bonita. No, hay que darle gracias a Dios por su gracia. Regresando, versículo 1, 2 Corintios 12:1. Apenas estamos en el versículo 1, pero vamos a seguir adelante. Dice Pablo, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Pablo dice, les voy a contar las visiones y las revelaciones que el Señor me ha dado. Las visiones eran cosas presentadas a una persona de manera sobrenatural, para que fueran los objetos de su vista mientras estaba esa persona despierta. Vean Lucas 1:26. Las visiones eran presentadas a una persona de manera sobrenatural. Era de alguna manera cuando Dios hablaba de manera personal o mostraba algo de manera visible a esa persona, a María. Dice la palabra de Dios, Lucas 1:26. Al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado ¿por quién? Por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, y fue enviado el ángel Gabriel. Versículo 11, regresando, Lucas 1:11 dice, se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso a Zacarías. A Zacarías se le apareció. Él vio una visión. Dios le mostró algo de manera visible. Vean lo que dice Hechos 10:3.
Hechos 10:3. A María, el arcángel Gabriel se presenta a ella. A Zacarías se presenta también el ángel del Señor, muy posiblemente el arcángel Gabriel. A Cornelio, dice la Biblia, Hechos 10:3. ¿Qué dice ahí? Vio medio borroso, como que no lo vio muy bien. Dice la Biblia, lo vio claramente en una ¿qué? Visión. Como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: hey, Cornelio, Dios ha escuchado tus oraciones y Dios tiene algo muy importante: la salvación. ¿Sabes que Cornelio fue la primera persona salva no judía? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Antes de Cornelio, solamente a los judíos era la salvación. Pero Dios se le presenta a Pedro a través de esas visiones, y también a Cornelio. Y le dice Dios a Cornelio: hey, Cornelio, te tengo buenas noticias, no solamente para ti, sino para el resto de la humanidad, para todos los gentiles. Pastor, ¿seré yo gentil? Sí. Si tú no eres judío, eres gentil. Y yo creo que aquí no hay ningún judío. Hechos capítulo 16. Vean lo que dice Hechos 16, versículo 9. Hechos 16:9 dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Esto es a Pablo. Y Pablo, allá en 2 Corintios 12, dice: ok, no me conviene gloriarme, pero vamos a regresar a las visiones y revelaciones que Dios me ha dado. Pablo tuvo visiones de parte de Dios, claras. Dios mostrándole, en este caso, Pablo, quiero que vayas a Macedonia. Y un hombre macedonio diciéndole: ven y ayúdanos. Revelaciones. Las revelaciones fueron o son descubrimientos, o fueron descubrimientos de cosas desconocidas que Dios le hizo a Pablo o a diferentes personas por una impresión interna, quizás auditiva. Vamos a ver ahí a Hechos, o quizás aún en su mente. Vean lo que dice Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículo 2. Una visión es entonces algo que, como la palabra dice, es algo que ellos podían ver y ver claramente. No era algo medio borroso, no era algo, ¿será que Dios me habrá querido haber dicho esto? No es cuando tú ibas allá en el metro y de repente viste ahí una figura y dijiste: no, es algo claro de parte de Dios que era dado a los hombres de antes. Y ahorita voy a explicar un poquito más de eso. Hechos 13:2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo, ¿quién? El Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El Espíritu Santo hablando a los apóstoles y diciendo: apártenme a Bernabé y a Saulo. De manera auditiva, una revelación, Dios diciendo: ok, yo voy a hacer algo grande en ellos. Yo voy a usar a Bernabé y yo voy a usar a Saulo, que era Pablo. Vean lo que dice Efesios 3:1. Efesios 3:1. Entonces, una revelación es algo revelado de parte de Dios, que, por ejemplo, aquí en donde vamos a ver el misterio de la verdad. ¿Cuál es ese misterio?
Dice aquí Efesios 3:1, por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado que el misterio, no el ministerio, sino el misterio, como antes lo he escrito brevemente. ¿Cuál es ese misterio? Bueno, vamos a ver, vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. ¿Por qué misterio? Bueno, no es misterio como de, uy, qué misterio, uy, qué espanto. No es algo de misterio de que Dios lo estaba guardando para hacernos sospechar o hacernos dudar, o no, sino misterio simplemente porque no era aún el tiempo de ser revelado. Por ejemplo, allá en Juan capítulo, ¿qué capítulo es? Creo que Juan capítulo, lo tengo aquí, está en Juan. Jesús dijo, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Qué es Juan qué? 14, ¿verdad? Juan 14. Okay. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Jesús está revelando un misterio. Él está diciendo, está bien. Antes, en el Antiguo Testamento, se hablaba, hijo nos es nacido, príncipe nos es nacido, hijo nos es nacido, príncipe nos es nacido, todo eso. Y se ha hablado de esto. Ok, se habló. Pero ¿saben qué? Ahora aquí está. ¿Creéis ustedes en Dios? Creed también en mí. Jesús revelando esa parte en el momento preciso cuando se tiene que revelar. Cuando Jesús se levanta en la sinagoga y lee esos rollos y de repente dice, se ha cumplido la escritura aquí en este momento enfrente de ustedes. Jesús está revelando el misterio. Y aquí en 1 Timoteo no es que es un misterio de que me da miedo, sino dice acá, versículo 16, 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es ese misterio que ahora Dios ya ha revelado? Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El misterio que Dios nos ha dado y ha revelado es que a través de Cristo podemos ser salvos. Es a través de Cristo. Y entonces Pablo dice, voy a hacer uso de las visiones y revelaciones que Dios me ha dado. Dice, pero hay una que hace 14 años me sucedió. Y es algo que no lo cuento a todo mundo, pero creo que es momento de que ustedes lo sepan. Y vamos a regresar a 2 Corintios 12. 2 Corintios 12. Pero antes de ver eso, tengo algunas preguntas. ¿Fueron las visiones una manera de Dios para hablar a su pueblo? Sí. Las visiones fue algo que Dios usó de manera visible y de manera auditiva para hablar
a Pablo, a los apóstoles, a Zacarías, a María, a su pueblo. Sí, Dios usó esas visiones. ¿Podrá Dios, si Él quiere, mandar a alguno de nosotros una visión? Sí. Si Él quiere, sí lo puede hacer, porque Él es Dios. Pero ¿lo hará? Yo creo que ya no. Pero si Él quiere, lo puede hacer, porque Él sigue siendo Dios. En el momento en que su palabra se completó, en ese momento su voluntad ahora está presentada para el creyente en este bendito libro. Aquí está lo que Dios quiere que sepamos. Aquí está lo que Dios quiere que hagamos. Aquí está lo que Dios tiene preparado para nosotros. Ya no podemos quitarle, ya no podemos añadirle. Su palabra ahora está completa. Vean lo que dice Apocalipsis 22. Les dije que fuéramos a 2 Corintios 12, pero vamos a ir a Apocalipsis 22, versículo 18. Apocalipsis 22, 18 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y ya acabamos de leer toda la Biblia. Amén. Pero dice la palabra de Dios: hey, no le añadas. Hey, no le quites. La palabra de Dios está completa. Vean lo que dice allá en 1 Corintios capítulo 13, versículo 8. 1 Corintios capítulo 13, versículo 8. Entonces, ¿había visiones? Sí, había visiones. Había revelaciones. Dios revelando a Juan. Imagínate, todo el libro de Apocalipsis es el libro de las revelaciones. Todo lo que Dios tenía para revelar para Juan, y Juan ahí escribiéndolo. ¿Para qué? Para que nosotros nos emocionemos de lo que es el cielo. Pablo dice: hey, Dios me reveló algo. Dios me llevó al tercer cielo, en donde vi cosas, escuché cosas que no es dado al hombre poder explicar. Wow, dice él. Yo creo que una de las razones que Dios hace esto fue porque Dios tenía algo preparado para Pablo. Y Pablo, de esa manera, él dijo: wow, me espera el cielo es real, voy a predicar a Cristo. ¿Y Pablo predicó a Cristo? Sin duda, Pablo predicó a Cristo. ¿Pero por qué lo hizo tan bueno? Porque Dios le permitió a él a estar en el tercer cielo. A Juan también Dios le permitió eso, ver y aún escribir. Y entonces, ¿para quién es todo eso? Para nosotros, para que de la misma manera que Pablo vio todo eso, ahora nosotros lo podamos leer en su palabra. Pero ve lo que dice 1 Corintios 13, versículo 8. Dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Y la ciencia, esta palabra ciencia es la palabra gnosis, que es la palabra conocimiento. Es el conocimiento o la revelación de parte de Dios. Y dice Pablo: se va a acabar la revelación o el conocimiento, se van a acabar las lenguas y se va a acabar la profecía. Y si le quieres añadir, se van a acabar los sueños.
Ay, pastor, yo tanto que me he pasado tratando de descifrar el sueño que tuve hace 30 días y aún no lo puedo descifrar. Deja de estar tratando de descifrar tus sueños. ¿Por qué esto es importante? Bueno, vamos a seguir leyendo. Versículo 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y no está hablando acerca del cielo, porque está hablando acerca de profecías y lenguas y herramientas que eran usadas por Dios. Porque si fuera que está hablando que cuando lo perfecto llegue, entonces pudo haber dicho, y también se va a acabar el pecado, y también se van a acabar esto y esto. No, está hablando acerca del momento en que Juan dijo, ya no le añadas, ya no le quites, ya tienes lo perfecto, ya no necesitas de visiones, de revelaciones, de conocimiento, de ciencia, que es conocimiento, revelación de parte de Dios, ni de sueños. ¿Por qué es importante que entendamos esto? Porque si no, cada quien haría mal uso de pretender que recibió visión de parte de Dios y hacer lo que uno quiera. ¿Cómo vas a saber tú si el pastor realmente tuvo una visión de parte de Dios? Dios tenía que poner un alto a eso. En este tiempo, los apóstoles y profetas y discípulos no solamente tenían profecía, también hacían milagros. Y Dios decide, ok, todo eso se va a acabar. ¿Para qué? Para no hacer mal uso. Todos podrían decir, pastor, tuve visión de Dios. Dios quiere que deje a mi esposo y me case con el vecino. ¿Pudiéramos nosotros tener visiones así? ¿Pudiéramos tener sueños medios fufos? Es una palabra griega muy... Josías, apréndete esa palabra. Sueños mafufos, en donde todos hemos tenido sueños medio raros, que decimos, wow, ese sueño, ¿de dónde llegó? ¿De dónde vino? Y Dios ha decidido que todo eso se acabe, porque si no, ¿sabes qué? Todo mundo iba a tratar de investigar su sueño. Cada persona iba a tratar. Y ahora hay gente que va y que léame la mano, y que hágame esto, y hágame una limpia, y que lo que hoy en día encontramos es magia negra, es ocultismo. Son cosas a las cuales ni nos deberíamos acercar y nos deberían de dar miedo, porque están del otro lado del aspecto espiritual, del espectro espiritual. En lo que sabes. Y si de vez en cuando tienes un sueño que vas al cielo, gloria a Dios. ¿Cuántos han soñado que van al cielo? No me digan que nadie. Nada más 2 o 3, 4. ¿Cuántos han soñado que van subiendo al cielo? Ahora no son más espirituales, pero el hermano Javier, un día, pues llámale porque ahorita son las 7 de la mañana. Pero el hermano Javier dice, pastor, cuando ya me estaba muriendo del COVID, tuve una visión, un sueño, que me iba hacia el cielo y el Señor Jesús me estaba esperando y yo subía y subía y subía. Pero mi esposa me decía, no, regresa, no te vayas. Y que regreso. Si mi suegra tiene un sueño así, le diría, vaya a la luz, ¿verdad? Sería porque es bueno ir al cielo, amén. Pero bueno,
Regresando a versículo 2, ahora sí, 2 Corintios capítulo 12, versículo 2. Entonces las visiones y las profecías, las revelaciones se han terminado. Mejor sueña hacer grandes cosas para Dios. Eso sí, deberíamos de soñar hacer grandes cosas para Dios. Pero pastor, yo conozco un profeta, yo conozco a un apóstol que tiene visiones, que tienen sueños. ¿Sabes que en 1914 los testigos de Jehová dijeron que el Señor Jesucristo iba a venir y no vino? Por esa única y sencilla razón, si tú fueras testigo de Jehová, te deberías de salir, porque dice la Biblia, un profeta falso es aquel que profetiza y después no se cumple. Entonces realmente no es o era un profeta. Otra cosa, una de las razones en donde se podía comprobar un sueño o una visión era porque un profeta profetizaba y decía va a pasar esto, y ¿sabes qué? Pasaba. Y decía y ahora va a pasar esto, y pasaba. Y decía va a pasar esto, y era profeta y pasaba. Y entonces a la siguiente que decía va, pues tuve otra visión, y todos ay, 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 ¿qué será? ¿Por qué? Porque ya demostró que él era profeta, que realmente, ¿verdad?, era un profeta de parte de Dios, como Isaías, como Jeremías, como Daniel, como cada uno de los profetas que tenemos en la Biblia. Esos son los profetas que Dios dice, ok, profetizó algo y se cumplió porque yo realmente les estaba hablando. Pero dice, se van a levantar algunos que van a profetizar y no se va a cumplir, son falsos profetas. Pero un día todo eso se va a terminar. 2 Corintios 12:2 dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado. ¿Hasta dónde? Hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Dice ahí algo interesante. Dice, fuera del cuerpo o en el cuerpo. ¿Por qué? Porque Dios, a través de su Espíritu Santo, puede llevarme a otro lugar de manera corporal o simplemente mi alma. Y es bíblico, vamos a verlo si tenemos tiempo. Ok, vamos a ir a Hechos 8:36. Hechos 8:36. Dice Pablo, hablando de él, yo fui arrebatado hasta el tercer cielo. Wow, tengo mucho. Ok, yo creo que vamos a hacer parte 2, pero vamos a ver esto porque Hechos 8:36 dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. Le dijo a Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, bueno, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Qué hay que yo debo de tener para ser bautizado? Fe, creer en Cristo, haber creído a su palabra. Dice la Biblia, mas los que creyeron a su palabra fueron bautizados. Tengo que creer en su palabra, ser salvo. Eso, si no soy salvo, si me impide. Entonces, ¿podrá ser un bebé de 15 meses ser bautizado? Debería ser, si puede, pero ¿debería de ser bautizado? No, porque no le puedes preguntar al bebé, hey bebé, ¿crees de todo corazón? Sí. Ok, entonces te vamos a bautizar. A mí me bautizaron a los 8 años, allá en Culiacán, Sinaloa.
no les voy a decir quién, pero una señora me hizo un trajecito bien bonito y a mi hermana también, y nos llevaron a la iglesia católica y nos bautizaron. Y ni me preguntaron nada, nada más agarraron y me bautizaron. No creía aún en Cristo, aún no ponía mi fe en Cristo. Unos meses después, gracias a Dios, fui salvo en septiembre de 1982. Creo que fue por ahí como del 18 de septiembre, no, por ahí del 16 de septiembre fui salvo, haciendo cuentas después. Y el 12 de diciembre fue mi bautismo, un día muy especial. Me encanta esa fecha. Pero aquí dice, ¿me puedo bautizar? Y le dice, ok, ¿ya crees? ¿Eres salvo? ¿Crees en Cristo? Y él dijo, sí, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Perfecto, versículo 38. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. ¿En qué? En el cuerpo. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso sus caminos. Y él, verdad, siguió cantando y dijo, ¿dónde está? Aquí estaba. Bueno, me voy. Y él dijo, a lo mejor fue una visión, y se fue gozoso. El Espíritu Santo de Dios arrebató a Felipe. Imagínate que un día estés allá en el medio del Sahara, te avienta un avión y caes ahí en el medio. Ora a Dios y dile, Señor, igualito como hiciste con Felipe, sácame de este desierto. Y bueno, a lo mejor Dios va a decir, ok, pero búscate ahí al cuate y bautízalo, ¿verdad? Busca un poquito de agua y bautízalo, y luego ya te hago el milagro. Ok, vamos a terminar ahí, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar y después vamos a continuar con increíble historia